situación. Tú puedes tener miedo, la familia tener miedo, pero tú tienes la espada en la mano, en tus manos. En tus manos dominé, y manos tuas dominé. En tus manos vamos a vencer. Aleluya. Amén. Enséñanos hoy, danos tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ir al libro de los Jueces. Para mí, Jueces es un libro es como Hechos de los Apóstoles, pero en el Antiguo Testamento. Un libro donde el Espíritu Santo, un tiempo donde el Espíritu sopló y vino sobre estos jueces. Jueces capítulo 6. Así que vamos al verso 1 y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes, con langostas ellos, sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel. Di conmigo: empobrecía Israel. En el verso 11 dice que vino el ángel de Jehová, que es una cristofanía, es el Señor, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Ahora, aquí en el verso 24, vamos saltando pedazos. Edificó allí Gedeón altar a Jehová. Di conmigo: altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Shalom, Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bueno,
Ustedes saben lo que pasó en el verso 34. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón, se vistió de Gedeón. Y en el capítulo 7 se levantó el Gedeón y vino al valle. Verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Él no quería eso, él quería las glorias de Dios. El verso 20 dice, vamos ya a la victoria. Y dice: y los 3 escuadrones tocaron la trompeta, quebrando los cántaros tomados de la mano izquierda, las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Amén y amén. Aleluya. Esta es la batalla de Gedeón. En el texto, Israel había hecho lo malo. Habían dejado de adorar a Dios, habían abandonado el altar y comenzaron a levantar un nuevo altar a Baal, e hicieron una imagen a Acera, que eran ídolos de los sidonios y de las naciones vecinas, pero no el Dios vivo y verdadero, no el Dios de Israel. Entonces el Señor los entregó en manos de sus opresores por 7 años. Pues la escritura dice: la maldición nunca vendrá sin causa. Era un tiempo de humillación, un tiempo donde el pueblo tenía temor y se hizo cuevas para esconderse. Era un tiempo de hambre, porque estos madianitas hollaban todo el trabajo que ellos hacían y el pueblo perecía de hambre. Era un tiempo de derrota, no había cómo vencer o enfrentar a ese enemigo y derrotarlo, no era posible. Era un tiempo también de vergüenza, porque ellos podían decir que Jehová era su Dios, pero no veían a Dios ayudándoles. Era un tiempo de confusión. Israel se empobrecía y comenzó a clamar y a arrepentirse por su pecado, pero parecía que Dios no respondía. Pero vino un día el ángel de Jehová, que es una, como lo dije antes, una cristofanía, una manifestación de Jesucristo antes de ser encarnado. Y vino a donde estaba Gedeón, escondiendo el trigo en una cueva porque tenía miedo, y le dice: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Suena contrario, porque era alguien insignificante en su familia, el menor, el más pequeño, pero Dios le decía que él estaba con él, y le dijo: derribarás los madianitas como a un solo hombre. Y Dios le muestra el camino como iba a vencer. Lo primero que tenía que hacer era hacerle un altar a Dios, restaurar nuevamente lo que estaba destruido. Lo segundo, derribar el altar de Baal y la imagen de Acera, y con eso mismo hacerle la ofrenda a Dios. Y lo tercero, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y se vistió de Gedeón. Literalmente se vistió, la palabra hebrea es lavash. El Espíritu se vistió de Gedeón y él hizo sonar la trompeta diciendo: es tiempo de guerra. Aleluya.
Y vinieron al campamento unos 32,000 guerreros. Y Dios dijo: es mucho el pueblo, porque si vencen a los madianitas, ellos van a creer que es por su mano. Y dijo: devuélvase el que tenga miedo, el que sea pusilánime y cobarde, el que no quiere ir a la guerra. Y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Pero el Señor dijo: es mucho el pueblo, y yo te voy a decir con cuántos vas a ir. Y le escogió 300 a los que les entregó a cada uno una antorcha, una tea. Le entregó a cada uno una vasija y una trompeta. Y fue la forma en que fueron a la guerra. No es la forma usual de ir a una guerra, es la forma más inusual de ir a la guerra. Ellos con la vasija taparon la luz de la tea y rodearon el campamento. Y cuando dio la orden Gedeón, rompieron la vasija, levantaron la tea, hicieron sonar la trompeta, y Dios mismo les dio la victoria. Era el final de la humillación. Y Dios les dio 40 años de paz. Aleluya. Aleluya. Por eso estábamos entonando el coro: quiero tu paz. Amén. Ahora, estas cosas se escribieron y sucedieron para enseñarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el final de los tiempos. Cuando tienes esta Biblia en tu mano, tienes que saber que esas cosas sucedieron y las registró el Señor en la Escritura para enseñarte a ti. Es pensando en ti, en esta generación postrera. Aleluya. Porque yo veo muchos Gedeones y familias viviendo tiempos de tribulación como Israel, y que están orando y preguntándose: ¿dónde está el Dios de mis padres? ¿Dónde está el Dios de la Biblia, que no se levanta y pelea por mí como lo hizo con los antiguos? Esta mañana vine a decirles: escúcheme, porque yo sé que traigo una palabra de Dios. Él va a acabar la humillación. Él le anuncia hoy a un pueblo que ha estado bajo opresión, que ha estado bajo humillación, un pueblo que se considera indigno. Escúcheme, un pueblo que solo lleva derrota tras derrota tras derrota, y ese es su historial, la derrota. El Señor le dice: voy a acabar la humillación de mi pueblo. Aleluya. Aleluya. Les repito, déjenme les repito, porque el Señor les acaba de enviar una palabra, y si la entendieran, quizás celebrarían como las fiestas de Israel por 7 días. 7 días saltando, alabando a Dios, cantando. Escúcheme, el que ha estado arruinado, el que ha estado afligido, el que tiene el opresor, el que tiene que esconderse, que tiene miedo del enemigo. Escúcheme, el que tiene los documentos de enfermedad y siente miedo de muerte, el que tiene las deudas y siente miedo de ruina. El Señor dice: voy a acabar la humillación de mi pueblo. Aleluya. Y Él, como la sombra de las cosas, Él nos enseña cuál es el camino para ver el cumplimiento de esa palabra. Pues Gedeón
Decía, yo soy el menor. Pero Él le enseñó el camino. Primero tienes que levantar el altar a Dios, que representa varias cosas. Una, pues el ser parte de la iglesia, el congregarte. No es un día sí, un domingo no, un domingo sí. Es saber que hay un altar para Dios. Pero representa también el tiempo tuyo con Dios, del que por 25 años les he dicho que es tiempo de buscar a Dios, que Dios anhela nuestra búsqueda, que los hombres que buscaron a Dios prosperaron, y todo el tiempo que lo buscaron, todo ese tiempo prosperaron. Todo el tiempo que le buscaron, todo ese tiempo vencieron. Todo el tiempo que le buscaron, avanzaron, crecieron, conquistaron y no fueron derrotados. Aleluya. Y el altar también representa la ofrenda. Porque el altar que le hizo Gedeón, le hizo una ofrenda. Y el altar que Dios pidió que le hiciera, le pidió que hiciera una ofrenda, ese toro y la madera de acera, y le hiciera una ofrenda. Y Dios está demandando que se restaure la ofrenda. Escúcheme, el que quiere ver el final de la humillación, Dios quiere un altar donde le busques. Y Dios quiere que restaures el altar de las ofrendas. Aleluya. Hasta tanto Gedeón no hizo eso, el pueblo estaba en humillación. Pero una vez Gedeón le levanta altar a Dios, derriba el altar de acera y levanta el altar a Dios, es que Dios comienza a obrar en el pueblo. Así que lo primero, di conmigo, altar al Señor. No, por favor regresen, que apenas vamos en el punto 1. Altar al Señor. Lo segundo que tiene que ser restaurado es: los ídolos tienen que caer. Los pecados por los que tú llegaste a esta esclavitud y por la que el enemigo se siente con derecho a arrebatarte la bendición, tienen que salir. Ruego a Dios que esta mañana nos ayude a sacarlos de nuestro camino. No puede estar en pie un altar a Baal y esperar la victoria total. Y voy a hacer un paréntesis y luego lo pueden, si quiere, editar. Pero escúchenme, porque siento que el espíritu inmundo de pornografía es la razón por la que la bendición se ha detenido en unas personas. Y si alguien dice: no, menos mal yo eso no, pero tú tienes tus propios problemas y tienes que enfrentarlos hoy. Si quieres ver el final de la humillación, tienes que enfrentarlo. Pero la pornografía, no me gusta usar este tipo de palabras en el púlpito, pero considero que es real. Patti lo dice, los estupidiza. No lo dice en una forma grosera, pero los vuelve torpes. La gente más brillante, porque hemos conocido gente brillante que triunfa en el mundo, pero se vuelven insensatos, pierden la sabiduría, la inteligencia, como embriagados por la pornografía. Y el respaldo se va, y el hogar lo destruyen, y desechan los hijos. Y no abrazan nada sino soledad, fracaso, ruina y destrucción.
Y es un ídolo que hay que enfrentar y derribar hoy. Ahora yo cierro ahí el capítulo y continúo. Para el que dice: ese no es mi asunto, pero los ídolos tienen que caer. Lo que nos llevó a esta esclavitud, lo que llevó a esta esclavitud a Israel, fue que empezaron a adorar a Baal y a olvidarse de Dios. Y lo que te llevó a la humillación es que olvidaste el consejo de Dios y seguiste tu propio consejo. Olvidaste el camino de Dios y seguiste tu propio camino. Hay que hacer alto. Hay que hacer un alto y volvernos a Dios con todo el corazón. Aleluya. Si vas a ir, Dios te quiere llevar allá, a donde tú estás pidiendo la paz, la liberación de tu opresión, de tu opresor, la bendición. Si tú quieres ir allá, escúchate, levanta el altar a Dios de la búsqueda, el altar de la ofrenda. Desecha lo que te trajo a esta esclavitud y aleja de ti al pusilánime y medroso. Porque no puedes ir a la guerra cuando hay gente a tu lado que te desanima, que son los que no faltos de ánimo y de valor para enfrentar los grandes desafíos. Los que tienen miedo a fracasar y los que tienen miedo a triunfar, porque Dios te va a hacer triunfador. Los que tienen miedo de defender sus convicciones, o los que tienen miedo de emprender acciones importantes guiadas por el Señor, que te roban la fe. Sácalos. Lo otro que tienes que saber es que el método como Dios va a hacer la guerra es de Dios y no es un estándar. A Moisés le dijo: levanta la vara. Y mientras tenía la vara arriba, el mar se abrió. Pero a Josué le dijo: dale vueltas a Jericó, 7 vueltas. Y luego las murallas cayeron. Al rey Asa, el profeta le puso las manos sobre el arco, es decir, ungió su instrumento de guerra. Puso las manos sobre el arco y le dijo: lanza la flecha. Y el Señor dijo: saeta de Jehová contra Siria. Y luego le dijo: golpea con tus flechas la tierra. Y él golpeó 3 veces la tierra. Y Eliseo le dijo: si la hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras destruido a Siria para siempre. El método es de Dios. A Gedeón le dijo: solo 300, con teas, con vasijas, con trompetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Él lo dice: porque la guerra es de Dios. La guerra es de Dios. Aleluya. No sea que el pueblo se alabe y crea que fue por su mano que fue libre. No creas que fue por tu capacidad intelectual, por tu habilidad física, por tu esfuerzo. Es la mano de Dios la que va a darte la libertad. Aleluya. No es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estas batallas tienen que saber que es Dios el que las va a pelear. Cuando el Señor nos envió a hacer el primer servicio de milagros, nos sorprendió que el lugar estaba lleno. Cuando hicimos el segundo servicio de milagros, la gente hacía filas afuera y nos tocó ahí mismo entrar a la administración
del centro de convenciones y hacer un contrato y girar un cheque para que quitaran la división y nos dieran el doble del salón porque no cabía la gente, y corrían para llenar esas sillas. Estamos hablando que nuestra iglesia eran 70 personas, pero eso estaba pasando cuando nos mandó al servicio de milagros. La tercera reunión estaba llena de pastores y ahí se me fue la fe. Y yo ya no sabía ni cómo ministrar milagros. Tenía a los expertos al frente. Esto fue hace 25 años. Que, como les dije ahora, a veces juzgan, después investigan y después aplican, que era lo que Juan Sebastián me compartía el viernes. Y ahí se me fue la fe. Y yo prediqué y empezamos a adorar y yo empecé a transpirar y me angustié y me postré y Señor, no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer. Y estaba ahí cuando Patti me puso la mano en el hombro y me dijo: tranquilo, mi amor, Dios es el que lo va a hacer. No somos nosotros, es Dios. Ahí mismo la gloria cayó y comenzaron los milagros. No es nuestra la guerra, sino de Dios. Cuando Josafat fue a la guerra, él estaba en ayuno y clamando, y el Señor le dijo: no tienen para qué pelear en este caso, no es de ustedes la guerra, es de Dios. Y Josafat no entendió y salieron con ornamentos de alabanza, salieron a adorar, y abajo se dio la guerra. Los unos contra los otros se mataron, igual que en la batalla de Gedeón. Mientras sonaban las trompetas, unos y otros se mataban. Ellos no lo hicieron, Dios lo hizo. Dios lo hizo, Dios lo hizo. Cuando oímos de la batalla en la que David enfrenta a Goliat, David mismo tiene que reconocer: Dios que me ha librado de las garras del oso y del león, Él me librará. Pero cuando enfrenta al filisteo, le dice: Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Quién? Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré el cuerpo de todos estos filisteos a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y esta congregación sabrá que Jehová no salva ni con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, de Jehová es la batalla, de Jehová es la batalla. Aleluya. Ahora yo pienso, porque ustedes se me adelantaron aquí corriendo, pero yo me pongo en los pies de Gedeón. Enfrentar a un enemigo que en la nación entera no podía enfrentar, le tocó solito. Le tocó en la noche porque tuvo miedo derribar el altar de Baal, edificarle altar a Dios. A veces tienes que hacer altar a Dios sin que los demás sepan, porque si no te van a criticar, porque llevas los diezmos, porque llevas a Dios la ofrenda. Entonces le toca solito hacer esto. Al otro día todo el mundo estaba enojado con él, pero entonces el Espíritu Santo vino sobre él, y el Señor le dijo: devuélvelos los 32,000, devuélvelos, solo queda con 300. Y así fue la guerra. Que la guerra es de Dios. Hay un cuadro que me gusta, yo por ahí me lo consiguieron, una serigrafía que se llama de Britton Riviere. Está en la Galería de Arte en Manchester, y es un hombre, un soldado, un guerrero que está en su caballo,
entrando en una zona muy oscura y tiene sus perros que siguen, pero los perros tienen el rabo entre las patas. Eso es una señal de miedo. Los perros tenían miedo. El caballo no quería andar porque tenía miedo. Él tenía la espada en su mano con cara de terror. Pero el cuadro se llama In manos tuas dominé, que es en tus manos, Señor. En tus manos, Señor. Estás frente a la humillación. Tú puedes tener miedo, la familia tener miedo, pero tú tienes la espada en la mano. En tus manos dominé. En manos tuas dominé. En tus manos vamos a vencer. Aleluya. Fuerte. Y les digo, vienen años de paz para tu vida y tu familia. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Tú solo haz lo que Él te dice. Es un momento tal vez crucial para tu vida, avivamiento. Tal vez tú sientes que la situación del país está un poco difícil, la situación económica, la situación laboral, pero tenemos que recordar que el pueblo de Dios no depende del banco emisor, tampoco depende de su jefe, ni tampoco depende de los hombres. Nosotros dependemos del Señor. Él es el que nos da y Él es el que nos provee y Él es el que nos quiere dar con sobreabundancia. Recuérdalo muy bien. Él es tu proveedor, nadie más que Dios. Y cada batalla que estos grandes hombres que menciona la Biblia enfrentaron, Dios siempre estuvo con ellos. Pero ¿sabes por qué Dios estuvo con ellos? Porque ellos buscaban a Dios. Porque ellos estaban todo el tiempo en la presencia del Señor y era Dios quien peleaba por ellos. Ahora la pregunta, ¿están buscando al Señor? ¿Le buscan apasionadamente? ¿Están allí buscándolo? Es bien importante que sepamos que Él quiere y que Él puede traernos la libertad. Él quiere y Él puede. Él enviará su provisión para cada uno a la manera de Dios. Estamos en las manos del Señor y no tenemos nada que temer. Pero salimos de este lugar y nos encontramos en la esquina, ya estamos amedrentados. Tal vez sales de aquí, te está llamando el acreedor que te va a quitar, que te amenaza, que te pone allí en temblor. Y se te olvida todo lo que Dios dijo. Y lo que tienes que hacer es no permitirle al enemigo que te envíe esos mensajes. Claro, van a llegar, pero ¿con qué autoridad tú los vas a recibir? En el nombre de Jesús, levántate y clama, clama a Dios, clama al Señor y Él tiene la respuesta para ti. Él traerá la bendición para tu casa y será a la manera de Dios. Con cada uno de nosotros, Dios obrará de manera diferente. No lo hizo igual con David, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Moisés. A cada uno le trajo su liberación a su manera. Pero todos ellos buscaban de Dios. Todos ellos amaban al Señor. Y yo creo que aquí hay más de uno que está en este lugar porque ama al Señor. Amén. Si estás ahí indiferente, aburrido, cansado, es porque no le conoces.
Pero si tú conoces un poquito al Señor y comienzas a meterte más y más y más en su presencia, entonces entenderás el Dios en el que tú has creído, aquel para el cual nada es imposible. Y la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos y los siglos. Nuestro Dios no muda ni cambia y no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Entendámoslo esta mañana, por favor. Lo que tienes que hacer es llegar allá en derrota a tu lugar secreto y botarte en el piso y llorar. No tienes que ir en derrota, tienes que ir en bendición, tienes que ir seguro, tienes que vencer a tu enemigo que se llama Diablo y Satanás. Diablo y Satanás, amén. Y Él es el que va a enviar la bendición. Dios es el que va a enviar la bendición. Dios te va a enviar la manera de pelear tus batallas. Levanta tus manos y dile conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo declaro que tu palabra será mi palabra, que la luz que tú me des será por la cual yo andaré, y decreto que el plan de Satanás se anula ahora en el nombre de Jesús, y que tu plan, Señor, comienza a venir sobre mi vida, y voy a obedecerlo y voy a seguir tu camino, porque sé que ahí está la bendición. En el nombre de Jesús, dile renuncio a toda autoridad que se creía Satanás, que tenía contra mí, y declaro que le pertenezco al Señor. Espíritu Santo, díselo: Espíritu Santo, acompáñame, ayúdame y dame la sabiduría. Gracias te damos, Padre. Este es un momento contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Díselo: gracias, Señor. Si puedes darle un gran aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Ser hombre de poca fe, tu gran bonanza quiero ver. Vamos, Eve. No quiero ser hombre de poca fe, tu gran bonanza quiero Vamos, ver. no nos vamos a dejar robar la bendición. Quiero ser hombre de poca fe. No quiero ser, Una bonanza quiero ver. yo quiero ver. No quiero ser hombre de poca fe. Quiero ser una bonanza quiero ver. Yo quiero paz. Para mí, así que sana el corazón. Aquella paz que me deja descansar. Esa paz que supera mi entender. Paz para mí, paz que sana el corazón. Aquella paz. Esa paz que supera mi entender. Paz para mí, paz que sana el corazón. Aquella paz que me deja descansar. Esa paz que supera mi entender. Aquella paz Que me deja descansar. Esa paz que supera mi entender. Tu paz. Aleluya. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor.
Él va a acabar con la humillación. Levanta esas peticiones, porque muchas de ellas son precisamente la aflicción. Y Él dijo que Él lo va a hacer. Nosotros solamente levantemos altar a Dios, derribemos los altares que no son de Dios. Saquemos lo que está mal en nuestro corazón y dejemos que el resto lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Lo va a hacer de una manera sorprendente, donde nunca tú podrás tocar la gloria, sino que sabrás, es Dios. Es Dios. Dales la bendición, Señor, de tal manera que ellos puedan decir, es Dios. Es Dios, es Dios el que lo hizo, el Dios el que lo va a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle al Señor gracias. Regáleme el coro. ¿Dónde está el coro? Ana María. Vamos a hacer el viernes. Escúcheme, en el viernes esto es un río de bendición. No se queden en casa, porque ciertamente hacemos la transmisión por enlace, pero apenas termina, aquí nos quedamos ministrando, y es donde viene la impartición, que es la bendición. Nos vemos el viernes a las 7. Padre, bendíceles a cada uno en sus necesidades. Bendíceles, sana a los que de ellos están enfermos. Reprendo la enfermedad. Echo fuera el espíritu de muerte, se va fuera en el nombre de Jesús. Te pido que hagas memoria de las ofrendas de tus hijos, y como Patti lo ha compartido, que es una revelación, Dios mismo dice, probadme en esto. Estamos probándote, Señor, con nuestras ofrendas, de que tú reprenderás al devorador, que tú derramarás bendición sobre nosotros con abundancia, y nos harás, Señor, tierra deseable. Te ruego que lo hagas, que los saques de las deudas, de la aflicción económica, en el nombre de Jesús. Pelea por sus hogares y sus familias, y Señor, ruge sobre los enemigos, porque la victoria es tuya, y nos prometes hoy libertad de la humillación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos con gozo acá.